Un gusto tener hoy con nosotros a un extraordinario jurista de Uruguay, al doctor Rubén Correa Freitas, que pues lo hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Querido doctor Rubén, muchas gracias por estar en este aniversario de la Academia. Buenas tardes, un placer de estar con usted, doctor José Jesús de Naveja, y debo decir que me ha sorprendido realmente con esta inmerecida distinción, que la acepto con mucho gusto. Es un gran honor para mí tener esta distinción de ese gran país que es México, que tiene esa constitución que siempre ha sido un referente para América Latina y para el mundo, como es la Constitución de México de 1917, y vuestro querido recurso de amparo que tanta protección ha dado en América Latina y en Europa a los derechos humanos. Sí, claro, gracias. Sí, es un par de los, sobre todo, contribuciones del derecho constitucional mexicano, esa constitución del 17 que permeó la de Rusia del 18, la de Weimar, y la misma, la de España del 31, pero de alguna manera ha habido una reciprocidad en el desarrollo constitucional en la región y hemos también aprendido muchas cosas ahora con las reformas y la actualización del juicio de amparo y con el tema sobre todo de la incorporación del interés legítimo, del amparo colectivo y el amparo contra particulares. Bueno, el doctor Rubén Correa Freitas es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es profesor titular grado 5 de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, director del Instituto de Derecho Constitucional del Uruguay, académico de número y fundador de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay, coordinador del área de Derecho Público de la Facultad de Derecho y UDELAR, y bueno, otras muchas cosas que siempre tratamos de sintetizar porque aprovechamos al máximo las ponencias. Hoy tenemos un tema interesantísimo, ¿no? Un tema de gran importancia en América Latina, como lo es el control de convencionalidad en Uruguay. Y bueno, doctor Rubén, ¿nos podrías decir un poco de la evolución del control de convencionalidad en Uruguay? El tema del control de convencionalidad en el Uruguay está atado, digamos, de alguna manera, a lo que ha sido la evolución del control de convencionalidad en América Latina, a partir, por supuesto, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos recordamos que en este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del famoso caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2006, bueno, fue cuando planteó en ese leading case, de alguna manera, este control difuso de convencionalidad, por el cual todos los jueces del Poder Judicial de los Estados miembros del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Americana, bueno, tienen la obligación de hacer el control de convencionalidad, es decir, la conformidad de las normas jurídicas, de las leyes, de los decretos y de las sentencias a las pautas que nos da la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Luego, como todos recordamos, en ese mismo año, ese año 2006, en el caso Trabajadores del Congreso versus Perú, la Corte Interamericana dio un paso más y dijo que el control de convencionalidad los jueces de los países miembros lo tienen que hacer ex oficio, o sea, de oficio. O sea, que ya no es necesario que las partes invoquen, que la parte actora o la parte demandada invoque la aplicación del control de convencionalidad, sino que de oficio lo tienen que hacer los jueces de los Estados miembros. Y en el año 2009 dio otro avance y muy interesante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco versus México del año 2009, en la cual justamente nos dijo la Corte Interamericana en esa sentencia que los jueces no solo tienen que hacer el control de convencionalidad difuso
o desconcentrado, digamos, sino que, y que lo tienen que hacer de oficio, sino que además ese control hay que hacerlo siguiendo la jurisprudencia de los criterios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, allí tenemos entonces los 3 pasos iniciales en esa evolución del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta que llegamos a un caso emblemático en Uruguay, que fue el caso Hellman. El caso Hellman versus Uruguay, del año 2011, donde la Corte Interamericana dio un 4.º paso en esa línea, y que fue al sostener la Corte que el control de convencionalidad lo debe hacer no solo los jueces del Poder Judicial, es decir, que no solo están obligados a hacer ese control de convencionalidad los jueces del Poder Judicial, sino todos los órganos del Estado. Quiere decir que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también deben hacer ese control de convencionalidad con respecto a los actos jurídicos. Bueno, en esta línea, entonces, es que diríamos que Uruguay poco a poco se empezó a adaptar a partir concretamente de un momento, que fue el año 2009. En la sentencia 365 del año 2009 de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, se decidió en esa sentencia declarar la inconstitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que no era otra cosa que una ley del año 1986 que dispuso la amnistía para los delitos contra los derechos humanos cometidos por militares y policías durante la época de la dictadura militar entre 1973 y 1984. Quiere decir entonces que la Suprema Corte de Justicia en ese momento, en esa sentencia 365 del año 2009, declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, de la pretensión punitiva del Estado, pero además allí incorporó claramente criterios de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo la necesidad y la conveniencia de hacer el control de convencionalidad. Y allí fue que la Suprema Corte de Justicia adoptó el criterio del llamado bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? Siguiendo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Francia, del año 1975, bueno, en nuestro país, nosotros en la Constitución uruguaya tenemos un artículo muy importante que viene desde la Constitución de 1918, que es el artículo 72 de la Constitución. Y el artículo 72 de la Constitución uruguaya, que tiene como sus fuentes la 9ª enmienda a la Constitución norteamericana de 1787 y el artículo 33 de la Constitución argentina de 1853, ese artículo 72 que fue consagrado en la Constitución uruguaya en 1918 y que se mantiene vigente, establece que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. En otros términos, reconoce claramente la filosofía iusnaturalista, en el sentido de que hay derechos naturales anteriores y superiores al Estado. En otros términos, el artículo 72 de la Constitución lo que establece es que no hay una taxatividad en la enunciación de los derechos, deberes y garantías que consagra la Constitución de la República, sino que por el contrario, hay derechos naturales que tiene el ser humano que son inherentes a la personalidad humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno y que por lo tanto deben ser reconocidos.
Entonces, ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de nuestro país en la sentencia número 365 del año 2009? Que hay un bloque de constitucionalidad que se integra por los derechos que están consagrados en la Constitución de la República y por los derechos que emergen o surgen de los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, especialmente lo referido a los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969. Quiere decir entonces que a partir de ese momento, claramente nuestro país comenzó entonces a transitar poco a poco en este camino del control de convencionalidad que lo han hecho efectivo algunos, los tribunales de apelaciones, algunos juzgados y sobre todo la Suprema Corte de Justicia en diversas sentencias que ha dictado a partir de ese momento. Por supuesto que este tema del control de convencionalidad ha traído el planteo en nuestro país, como en toda la región, de la cuestión relacionada con la supremacía constitucional y el tema de la jerarquía de los tratados. Un problema difícil, complejo, que hoy en nuestro país se ha planteado nuevamente porque se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Senadores justamente planteando de nuevo el tema de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y con un planteo justamente cuestionando de alguna manera esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otros términos, el problema que se plantea es, el tradicional fue, bueno, la Constitución de la República es la norma suprema, es decir, en la jerarquía normativa teníamos primero la Constitución, luego las leyes y luego los reglamentos. Y por supuesto allí quedaba, por lo menos en el caso de Uruguay, el problema de saber exactamente qué jerarquía tienen los tratados internacionales. Todos sabemos que en el derecho comparado existen diversas soluciones. El caso de la Argentina es un caso emblemático, donde la Constitución argentina de 1994, o mejor dicho, la Constitución argentina reformada en 1994, porque en realidad es la Constitución de 1853 reformada en 1994, establece que los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos que enumera específicamente en el artículo 75, bueno, tienen jerarquía constitucional. O sea, le da jerarquía constitucional. Pero a los demás tratados tienen jerarquía supralegal, pero infraconstitucional. En el Uruguay no tenemos una solución en este sentido. La Constitución uruguaya no dice nada y esto trajo en su momento un problema a la doctrina uruguaya que tradicionalmente consideró que los tratados internacionales tenían la misma jerarquía que las leyes. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales son aprobados por ley. Pero en realidad, como lo he demostrado ya hace más de 20 años en la doctrina uruguaya, y poco a poco se ha ido aceptando, en realidad lo que hace el Parlamento es aprobar la ley, como una de las etapas de aprobación del tratado. El tratado tiene etapas diferentes a la de la sanción de las leyes. Un tratado comienza con la firma con la negociación y la firma del tratado, luego viene la etapa de aprobación que la hace el Poder Legislativo y finalmente la ratificación de ese tratado que lo hace también el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la doctrina uruguaya siempre consideró que como los tratados eran aprobados por ley, bueno, tenían jerarquía de ley. Yo vengo sosteniendo desde hace 20 años que en nuestro derecho constitucional, en nuestro sistema positivo, en nuestro derecho positivo, en realidad
los tratados tienen jerarquía supralegal e infraconstitucional. ¿Por qué? Porque los tratados, si bien son aprobados por ley, tienen un procedimiento diferente, que es el procedimiento que prevé la propia Constitución y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y por lo tanto, una ley posterior no puede modificar un tratado. Si un tratado lo quiere modificar, bueno, habrá que modificarlo por las vías del derecho internacional, es decir, denunciando el tratado. Por otra parte, un tratado no entra en vigencia como las leyes ordinarias, sino que el tratado entra en vigencia cuando los estados hacen el canje de las ratificaciones o cuando el tratado dispone en una disposición especial a partir del depósito que hacen los diferentes países en un país determinado o en un organismo internacional como las Naciones Unidas o la OEA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En materia de derechos humanos se nos plantea la discusión y en la doctrina uruguaya hay quienes sostienen que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y hay otros que, en mi caso, sostenemos que en realidad lo que tiene jerarquía constitucional no es el tratado de derechos humanos, sino los derechos consagrados por esos tratados de derechos humanos. Es decir, a mi juicio, y esta ha sido para mi juicio la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en realidad lo que tiene jerarquía constitucional son los derechos que surgen, que son consagrados por los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, que ingresan a nuestro derecho por vía del artículo 72 de la Constitución de la República. Entonces, acá lo que se plantea, y hoy en día es de discusión en nuestro país, es el tema de la soberanía nacional. Porque es lógico, se dice, bueno, muy bien, ¿cómo puede ser que una Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda prevalecer con sus sentencias, con sus pronunciamientos, con sus dictámenes sobre el derecho, sobre el orden jurídico uruguayo? Bueno, acá tenemos la gran diferencia que mientras que en Europa hay un derecho comunitario que existe como consecuencia de la Unión Europea, allí hay un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha generado también sus problemas controversiales con los tribunales constitucionales europeos, pero lo cierto es que en Europa existe un derecho comunitario. En cambio, en América Latina no tenemos un derecho comunitario. Pero, como bien lo señala, por ejemplo, Néstor Pedro Sagüés en la doctrina argentina, claramente se ha instalado, de alguna manera, por vía pretoriana, por vía jurisprudencial, tenemos una supranacionalidad en materia de derechos humanos. Y esa supranacionalidad ha surgido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que poco a poco fue evolucionando desde el año 2006, 2009, 2011, en forma progresiva, hasta que, bueno, de alguna manera se ha instalado. Y ha generado controversias, por supuesto, en las Supremas Cortes de Justicia de América Latina, en distintos países, ha generado controversias esta aplicación. O sea, no ha sido fácil, no ha sido sencilla. Aún hoy en día sabemos que hay sentencias de la Corte Interamericana que no han sido aplicadas en su totalidad, pero que de todas maneras hemos tenido una muy interesante evolución en el control de convencionalidad. Yo creo que lo importante es que hoy en el Uruguay hemos entendido, hemos comprendido el alcance y el significado del control de convencionalidad, que la Suprema Corte de Justicia aplica en diversas sentencias desde el 2009 hasta la fecha los criterios impuestos o establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces en el Uruguay también tienen en cuenta y aplican este control de convencionalidad. Y por supuesto que acá se nos plantea otro tema interesante, que es
quién hace el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el sistema argentino o de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, que sabemos que es difuso, en donde cualquier juez o tribunal o la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica, y otro es el caso de Uruguay. Uruguay tiene un ejemplo de sistema que está concentrado en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, Uruguay tiene un sistema de control de la constitucionalidad de las leyes que es un sistema concentrado porque está exclusivo. La Suprema Corte de Justicia es el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Es un sistema judicialista y además los efectos de la sentencia se aplican exclusivamente en el caso concreto. Quiere decir que el sistema uruguayo de control de constitucionalidad es un sistema mixto. Es concentrado en forma similar al sistema europeo con los tribunales constitucionales, pero es judicialista, igual que el sistema norteamericano, y además tiene los efectos de la sentencia son en el caso concreto. Entonces, nos tenemos que plantear el tema de cómo los jueces en el Uruguay pueden ejercer ese control de convencionalidad. Es decir, si un juez o un tribunal de apelaciones del Poder Judicial uruguayo puede, de oficio, declarar la inconvencionalidad de una ley y no aplicarla. Bueno, en realidad, como ha dicho muy bien la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad nosotros estamos en una situación en la cual los jueces deben hacer el control de convencionalidad en el marco de sus competencias. Así claramente lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otros términos, ¿qué significa que los jueces y tribunales deben hacer el control de convencionalidad en el marco de sus competencias? Bueno, en la medida en que, de acuerdo con la Constitución uruguaya, únicamente, la Suprema Corte de Justicia tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, eso significa que también la Suprema Corte de Justicia es la que tiene la competencia, y así lo ha dicho la jurisprudencia de la propia Corte, es la que tiene competencia para declarar la inconvencionalidad de una ley. Porque de lo contrario se subvertiría todo el orden jurídico. Es decir, no sería justo, no sería adecuado, no tendríamos un sistema jurídico de control de las leyes en donde, por un lado, la Suprema Corte de Justicia es la única competente para declarar la inconstitucionalidad y, por otro lado, tendríamos que cualquier juez o tribunal puede declarar la inconvencionalidad de una ley. Y de allí es que yo personalmente vengo sosteniendo, y es el criterio que ha sostenido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que en función de lo dispuesto por el artículo 239, ordinal primero de la Constitución uruguaya, es la Suprema Corte de Justicia el órgano competente para declarar la inconvencionalidad de una ley. En el Uruguay, además, tenemos una particularidad de que nosotros tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo. O sea, en el Uruguay tenemos el Poder Judicial, cuyo vértice está en la Suprema Corte de Justicia, pero además tenemos, siguiendo el modelo francés del Consejo de Estado, tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo que tiene a su cargo la jurisdicción contencioso administrativa anulatoria. Quiere decir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay, que es un órgano independiente de los tres poderes del Estado, que es un órgano que está ubicado a nivel que los tres poderes
del Estado tiene competencia para anular los actos administrativos contrarios a una regla de derecho o que hayan sido dictados con desviación de poder. Entonces, es indudable que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene la potestad, la facultad para declarar la inconvencionalidad de un acto administrativo, es decir, de un reglamento, de un decreto del Poder Ejecutivo, de una resolución de cualquier órgano del Estado, etc. O sea, en este sentido tenemos que ir definiendo el tema. Y yo creo que en esta materia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si advierte la inconvencionalidad de una ley, bueno, tendrá que también elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, porque remitir a la Suprema Corte de Justicia, que es la competente para declarar la inconvencionalidad de esa norma. Perfecto. Bueno, qué bueno que haces este viraje en el tiempo de cómo se fue configurando este concepto tan importante de control de convencionalidad difuso. Desde los primeros votos razonados, ¿no?, de don Sergio García Ramírez, sobre todo en el sistema interamericano, ya sabemos que el origen del concepto es netamente francés, un par de sentencias en 79 y 85 de la Corte de Casación, en el caso de Sociedad Yaquex y el caso Nicolo, pero acá se empieza a configurar en tres momentos: 2003, 2004, 2005, el caso Machan contra Guatemala, caso Tibi contra Ecuador, luego un caso del Vargas Areco contra Paraguay, y como dices, finalmente surge plenariamente en el caso Almonacid Arellano contra Chile, donde no se establecía que era vinculante y hablaba de un cierto tipo de control. Luego, en ese mismo 2010, en el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, ya se establece ex oficio, y ahí sigue refiriendo al poder, a los órganos del Poder Judicial. Hablas muy interesante donde surge precisamente la interpretación conforme la convencionalidad, que ese fue ese caso Radilla Pacheco, y está el caso Cabrera Montiel, donde ya se habla de jueces y magistrados. Y entonces, a mí me interesa mucho, en primero, con un doctrinista de tu talla, Rubén Correa, que eres un hombre muy connotado, no nada más en Uruguay, sino en América Latina, con este cuarto que se sigue modelando el control de convencionalidad, ya va a todos los órganos de Estado, del Estado en el caso Hellman. Porque después surgen un par de sentencias interesantes, el caso contra Chile, donde surgió el matrimonio igualitario, en donde se establece específicamente que la interpretación administrativa, judicial y de los derechos humanos será conforme a la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Calarrifo, que ya aludiste. Y me interesaba ver todo este tema, porque en esa configuración, este caso Hellman, que vamos a platicar un poquito más adelante y que lo vas a precisar y que es muy importante que sea precisamente de tu voz, pues viene algo que tú ya fuiste avanzando. Quizás alguna de las resistencias que se han venido dando en América Latina, tú ya hablaste pues, sobre todo esta famosa cláusula abierta que surge de la cláusula 9ª de la Constitución norteamericana de 1787, del artículo 33 de la Constitución más vieja de América Latina, la de 1853-1860 en Argentina. Y es uno de los temas interesantes, este tema de si se erosiona la supremacía constitucional, si se erosiona el poder constituyente. Como dijiste tú, ya lo avanzaste mucho, cómo que se configura el bloque de constitucionalidad. Y quisiera que nos cerraras aquí el tema en ese sentido, porque en el caso mexicano, pues ha habido algunas complicaciones. Empezó en ese caso varios 912/10, con varias tesis, las 65, 66, 70, 69 y 68/11. Luego el caso 293/11 y algunos otros casos que han venido dando pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Y en este sentido yo te aviso porque esa primera sentencia, ese primer caso 912/10 varios, surgieron dos tesis al año siguiente, que fue la 65, que establecía que precisamente era vinculante las sentencias donde México fuera Estado parte, y la 66/11, que decían que era meramente un criterio orientador donde no fuera Estado parte. ¿Cómo está ese estatus de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su recepción? Si se erosiona o no la supremacía constitucional con el tema del control de convencionalidad en el Uruguay, y cómo se configura al final de cuentas, que tú ya avanzaste el tema, el bloque de constitucionalidad. El tema en el Uruguay se ha planteado un tema sumamente interesante con el caso Hellman. Porque en el caso Hellman tenemos dos sentencias. Una primera sentencia del año 2011, donde claramente la Corte Interamericana condenó al Uruguay por la desaparición de
de María Claudia García de Hellman, bueno, condenó al Estado uruguayo a que, no solo indemnizara a su familia, sino que además adoptara todas las medidas necesarias para encontrar el cuerpo de María Claudia, que indudablemente todavía continúa desaparecido. Lamentablemente, aún hoy no se ha podido encontrar los restos de María Claudia. O sea, todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasó. O sea, se presume por la información de que lamentablemente fue ejecutada por los mandos militares. Pero no hay una información precisa, o sea, los restos nunca fueron ubicados. Pero acá hubo otra sentencia que fue el llamado caso Hellman II, ¿por qué? Porque en el año 2011, a su vez, el gobierno uruguayo aprobó una ley, que es la ley 18.831, por los cuales, entre otras disposiciones, se estableció, en primer lugar, que ya no rige más la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o sea, que el Estado recobra la pretensión punitiva, pero además se estableció en esa ley, en el artículo segundo de la ley 18.831, se dispuso que no se computará plazo procesal para la prescripción o caducidad entre el 22 de diciembre del 86 y la fecha de vigencia de la ley, es decir, el 2011, y a su vez, en el artículo tercero de esta ley, se dispuso que los delitos, se declara que los delitos a que se refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad. Bueno, se planteó la cuestión de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia, en sentencia número 20, de fecha 22 de febrero de 2013, declaró la inconstitucionalidad de los artículos segundo y tercero de esta ley 18.831 de fecha 17 de octubre de 2011. ¿Y por qué se declaró inconstitucional estos dos artículos? Es decir, el artículo que establece que el tema de la prescripción, que no se computará el plazo de la prescripción entre el 22 de diciembre del 86, que fue la fecha en que se aprobó la ley de caducidad, y la fecha de 2011, que fue el momento en que se aprobó esta ley. Entonces, dijo la Suprema Corte de Justicia uruguaya lo siguiente: declaró la inconstitucionalidad de los artículos segundo y tercero de la ley 18.831, haciendo un control de convencionalidad y constitucionalidad que se entendió ajustado al Pacto de San José, en tanto lo sustentado en el fallo internacional Hellman versus Uruguay, al no constituir precedente vinculante, no alteraba los parámetros preceptivos sobre los cuales correspondía resolver la cuestión de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia uruguaya entendió ajustado al pacto internacional tal decisión, sin perjuicio que en todo caso es posible apartarse del precedente, la sentencia internacional, justificando racionalmente las razones, demostrando, como se hizo, que la finalidad perseguida en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la no impunidad de las violaciones de los derechos humanos, no justificaba apartarse de principios del derecho penal liberal como el principio de legalidad o irretroactividad
que está consagrado en el propio texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto llevó a que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reaccionara rápidamente y dictara una resolución con fecha 20 de marzo de 2013, en el que estableció lo siguiente. En este sentido, más allá de declararse un restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado mediante dicha ley, en la ley de 2011, determinadas consideraciones contenidas en la decisión de 22 de febrero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, por la forma en que están expuestas, pueden implicar un serio grave obstáculo para las investigaciones de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas a la luz de lo dispuesto por la Corte. Pero, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esa decisión de marzo de 2013, que es lo que llamamos nosotros acá el caso Hellman II, dijo lo siguiente: en relación con la primera manifestación, cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y consecuentemente las decisiones de la Corte Interamericana no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Quiere decir, pues, que en definitiva lo que se planteó acá en el año 2013 fue una cuestión en donde, por un lado, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay aceptó la constitucionalidad del primer artículo de esa ley de 2011, por el cual se restableció la pretensión punitiva del Estado, pero a su vez declaró la inconstitucionalidad de las normas que establecían que no hay que se suspendía la prescripción en los momentos entre los cuales entró en vigencia la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado hasta el momento en que se derogó esa ley. O sea, ese plazo se entendió que no se computaba a los efectos de la prescripción. Bueno, eso por un lado. Y segundo, el artículo 3º de la ley de 2011 que estableció que son delitos de lesa humanidad todos los delitos cometidos por los militares y policías por violación de los derechos humanos durante la dictadura. Bueno, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Que, en definitiva, el Uruguay, o la Suprema Corte de Justicia, con esta declaración de inconstitucionalidad, en realidad estaba poniendo un serio y grave obstáculo a las decisiones de la Corte. O sea, acá claramente se manifestó el conflicto de que hablaba usted hace un momento entre la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia uruguaya. La Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional 2 artículos de esa ley, y la Corte Interamericana que le dice: señores, ustedes están obligados por una sentencia que pasó en la autoridad de cosa juzgada, que es el caso Hellman I, y que por lo tanto vincula al Uruguay. Y esto, por supuesto, que ha dado motivo a controversia. Y hoy, exactamente, en 2020, en este mes de agosto de 2020, está planteada la controversia nuevamente. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ley planteado en la Cámara de Senadores que justamente se sostiene por parte de quienes promueven este proyecto de ley, que el Uruguay debe rescatar o debe restablecer su soberanía.
en esta materia. Bueno, y acá es donde entramos a discutir el tema de la supranacionalidad. Y que, por supuesto, el concepto de soberanía tradicional que conocíamos nosotros en el derecho constitucional no es el mismo que existe hoy en día. Hoy en día tenemos una soberanía que no es la soberanía absoluta, y menos aún en materia de derechos humanos. Por eso, creo que en ese aspecto la comunidad internacional y estos organismos internacionales en materia de derechos humanos han venido, de alguna manera, a suplir, a cambiar estas reglas que eran tradicionales por las cuales cada Estado disponía soberanamente en materia de derechos humanos. En consecuencia, creo que este es un tema que lo hemos visto, se ha discutido en diversos países de América Latina. Un país como Venezuela, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, no se le ha ocurrido mejor cosa que retirarse, denunciar el pacto de San José de Costa Rica, e indudablemente esto nos lleva a que tenemos que entender y comprender que esta evolución que se ha producido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que a algunos países puede molestar, algunos pueden entender o sostener que se está violando la soberanía nacional. Se ha sostenido, por ejemplo, como el artículo 4 de la Constitución uruguaya dice que la soberanía radica en la nación, entonces no podría una Corte Internacional decidir sobre temas en nuestro país. Pero el tema es que el Uruguay soberanamente, en su momento, aceptó la jurisdicción de la Corte, aceptó la competencia y la jurisdicción de la Corte. O sea, nadie obligó al Uruguay. El Uruguay aceptó, como todos los países han aceptado. Ahora, que por supuesto la jurisprudencia de la Corte puede dar lugar a controversia. Sí, puede dar lugar a controversia. Y bueno, justamente eso es lo que se denomina modernamente el diálogo judicial, el diálogo entre las cortes constitucionales, las Supremas Cortes y los tribunales constitucionales con la Corte Interamericana. De eso se trata, de lograr consensos, porque indudablemente en materia jurídica siempre habrá controversia. Aquí tiene que ver mucho lo del margen de apreciación nacional, mi querido doctor Rubén Correa. Sí, acá es donde entramos en las enormes dificultades, que es cuánto puede hacer un país en esta materia. Es decir, cuál es el margen que tiene un país para la apreciación de una sentencia o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Nos avanzó en el tema de que me interesa mucho, sobre todo recalcarlo, y sobre todo se entiende muchísimo lo que está sucediendo en Uruguay. Ahora, cuando abordó el caso Hellman, que ha sido uno de los elementos delineantes más importantes porque lo extendió a todos los órganos del Estado, cuando las primeras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referían exclusivamente al Poder Judicial. De hecho, en algunas pláticas con don Héctor Fixamudio, que él lo quiso llamar control de juridicidad, control de internacionalidad, y a él le preocupaba mucho lo que vino a suceder en esta sentencia en el caso Hellman. No está de acuerdo en este sentido, pero aquí me gustaría mucho recalcar algo de lo que usted ya vino manejando en lo que refiere al congelamiento precisamente de fuentes y a lo que es la jerarquía de los tratados. Hay sobre todo un conocimiento hacia el exterior de Uruguay. Por ejemplo, usted ya refirió, por ejemplo, el artículo 75 de la Constitución Argentina de 1853, 1860, también el de la Constitución peruana, que no establece específicamente los tratados, pero habla que las convenciones, los tratados de derecho internacional de derechos humanos tienen nivel constitucional. El caso mexicano, con la reforma del 10 de junio del año 2011, donde lo plasma igualmente en el artículo primero. Pero usted ya avanzó sobre todo en este tema de interpretación, pero se habla que originalmente la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos eran a nivel legal. Me gustaría sobre todo que cerráramos también el tema. Me interesa mucho esta visión porque quizás es de los países de América Latina que tiene más establecido este tema originalmente del nivel que llegó a tener en México. Así se pudo haber considerado en México por ahí con alguna jurisprudencia de la Corte
en el año 1992. ¿Qué pasa realmente en Uruguay en este tema, que ya lo avanzó usted en la conversación, querido doctor Rubén Correa, en relación a la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos? En este sentido, la Constitución uruguaya no ha modificado el criterio tradicional, es decir, no dice nada. La Constitución uruguaya, en esto yo debo destacar algunas cosas interesantes. Increíblemente, el Uruguay en materia de derechos humanos contribuyó mucho en la redacción del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Americana. Allí con la intervención de juristas de la talla de Eduardo Jiménez de Aréchaga, Justino Jiménez de Aréchaga, Héctor Grossespiel, Alberto Ramón Real. Bueno, todos estos juristas contribuyeron mucho, inspirándose en normas de la Constitución uruguaya. Pero sin embargo, la Constitución uruguaya no ha avanzado en las últimas reformas en esta materia. O sea, a diferencia del resto de las constituciones de América Latina, pensemos la Constitución de Brasil de 1988, la reforma de Argentina de 1994, las diferentes reformas que introdujo México en su Constitución, que han ido avanzando enormemente, a pesar de que ya la Constitución mexicana de Querétaro original de 1917 era la más avanzada del mundo en lo que se refiere a los derechos económicos y sociales. Pero vuelvo a insistir, lamentablemente en esta materia en el Uruguay no hemos tenido un avance. Y acá lo que tenemos es, vuelvo a insistir, la Constitución no dice nada en cuanto a la jerarquía de los tratados internacionales, pero progresivamente hay un reconocimiento en la doctrina y en la jurisprudencia de darle valor constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, o por lo menos a los derechos que surgen de esos tratados. En otros términos, esto se hace en base a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución. ¿Por qué? Porque se sostiene concretamente que a través del artículo 72 de la Constitución uruguaya ingresan al derecho positivo uruguayo todas estas normas y tienen jerarquía constitucional. Es un tema de discusión, por supuesto, pero que cada vez se acepta más pero sobre todo es claro que los derechos que surgen de todos estos tratados, pactos internacionales, especialmente del Pacto de San José de Costa Rica, entran a la Constitución uruguaya y forman lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, que creo que es un avance muy importante porque es la manera de entender y comprender cómo esta no taxatividad, esta enumeración que no es preceptiva de la Constitución uruguaya, sino que es enunciativa, entonces, por esta vía del artículo 72 de la Constitución uruguaya, permite que ingresen al orden constitucional uruguayo, con jerarquía constitucional, derechos que surgen, que están consagrados en los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Creo que esto es sumamente trascendente, esto ha sido aceptado, vuelvo a insistir, esto claramente quedó consagrado por la sentencia 365 del año 2009, una sentencia emblemática en esta materia, redactada por un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia, como fue el doctor Jorge Chediak, que indudablemente creo que fue un paso muy importante. Tenemos que tener en cuenta que durante 20 años, la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Es decir, de la ley de amnistía para los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Es la ley, vuelvo a insistir, de diciembre de 1986. Entonces, desde 1989 hasta 2009, durante 20 años, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay declaró que esa ley era constitucional. Sin embargo, en 2009 cambió la jurisprudencia uruguaya con esta sentencia 365 del año 2009
que, entre otros conceptos, adoptó, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tema del bloque de constitucionalidad. Es decir, que en nuestro derecho no solamente tenemos que tener en cuenta los derechos que están expresamente consagrados en la Constitución, sino que aquellos que surgen y que entran a nuestro derecho por vía del artículo 72 de la Constitución de la República, que son los consagrados, entre otros, en el Pacto de San José de Costa Rica. Sí, excelente. Y ver en el tema de imprevisión constitucional, como estas vías tan importantes como son el derecho internacional de derechos humanos y el tema de la cláusula abierta que usted ya refirió, pues nos tienden a solucionar este tipo de conflictos. Para cerrar, doctor Rubén Correa Freitas, ¿qué conclusiones podemos tener en cuanto a este tema del control de convencionalidad en Uruguay? Este es un tema que está todavía en vía de evolución, que todavía no hemos llegado a una etapa definitiva. Creo que falta todavía un convencimiento claro en el tema. Creo que se ha avanzado, que se está avanzando en la doctrina y en la jurisprudencia. La doctrina uruguaya cada vez más está de acuerdo y acepta y propugna estos criterios de interpretación que nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han habido vaivenes, pero cada vez más, poco a poco, se va incrementando la aceptación y la incorporación de los criterios interpretativos en materia de control de convencionalidad que da la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que en este sentido hay un avance progresivo y pienso que más allá de la discusión que tenemos en este momento en particular, que por una circunstancia política muy especial, creo que el Uruguay va a seguir incorporado en esta línea, aceptando la supranacionalidad en materia de derechos humanos, aceptando la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, con el margen de apreciación nacional y con el diálogo imprescindible y necesario entre la Suprema Corte de Justicia del Uruguay y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excelente, qué bueno que alude precisamente a ese tema de este diálogo judicial vertical que se da y muchas veces horizontal, y como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido jurisprudencia de las Cortes nacionales, y eso es importante, sobre todo en las últimas sentencias. Y de igual manera, pues que sí se entiende este manejo de la complementariedad, porque de alguna forma el control de convencionalidad, que es definido como preventivo en el caso del control difuso con base a la sentencia de masacre de Santo Domingo contra Colombia, pues también es importante ver la gama de derechos que se tiene precisamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de San Salvador. Pues fue, la verdad, muy agradable tener con nosotros al doctor Rubén Correa Freitas, un gran amigo de la Academia, miembro honorario de la Academia Americana de Derecho. Muchísimas gracias, querido doctor Rubén Correa Freitas, por estar con nosotros en este festejo de que también nos ha apoyado y va a estar en esta mesa de Derecho Procesal Constitucional con juristas de 6 países, y esto pues ha generado en Europa y en América Latina una gran, sobre todo un gran diálogo entre juristas. Yo creo que a esto le estamos contribuyendo mucho todos estos temas, y bueno, nuestro agradecimiento y orgullosos de que forme parte ya de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Bueno, realmente un gran honor, para mí es un inmenso placer haber estado esta tarde en este diálogo tan productivo y tan importante, sobre todo con un tema de mucha actualidad en el Uruguay en estos momentos. Increíblemente es un tema de mucha actualidad, de mucha discusión, pero creo que lo importante es que podamos todos contribuir para que exista un diálogo necesario e imprescindible con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues para nosotros es muy importante haber tenido esta disertación de parte del doctor Rubén Correa Freitas, en primer lugar porque se trata del jurista más connotado, el constitucionalista más connotado de Uruguay, director del Instituto de Derecho Constitucional de Uruguay, y que esta sentencia que fue de las que ha venido modelado el control de
convencionalidad, como el caso concreto del caso Hellman del 24 de febrero del año 2010, pues nos refleja sobre todo el conocimiento, sobre todo profundo de esta sentencia y el estatus actual de este control de convencionalidad en Uruguay. Pues terminamos hoy con esta extraordinaria conferencia del doctor Rubén Correa Freitas con el tema del control de convencionalidad de Uruguay. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias.